hace referencia a algunos elementos de nuestra vida diaria, como lo que es el camino o la tierra, mejor dicho, el fruto y el sembrador. Los muchachos han dicho que la tierra habla del tipo de oyente que recibe el mensaje. La semilla viene siendo el reino de los cielos y el sembrador es Jesucristo. Por esta vez estaremos hablando de semilla o de fruto, haciendo alusión al reino de los cielos, porque él dice: el reino de los cielos es semejante a, o sea, lo que han escuchado ya algunas prédicas en cuanto a lo que es el reino de los cielos. Podemos definir el reino de los cielos con dos objetivos. El objetivo número uno es el centro sede del reino de los cielos, o el centro de operaciones, que está ubicado en una región espiritual en el reino de los cielos, dígase donde está el trono del Padre Altísimo. Pero también se puede hablar del reino de los cielos como actores principales en función de aquel gobierno. Es como si dijéramos que somos prácticamente embajadores del reino de los cielos. Si usted se va a la embajada, cuando usted pisa el suelo de esa embajada, ese territorio pertenece al país que representa. Por ejemplo, si usted se va a la embajada de Estados Unidos, usted está en suelo americano, aunque esa oficina se encuentre en República Dominicana. En una ocasión Jesucristo dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Pero también le dijo a Nicodemo dos vertientes. Le dijo que un creyente o que una persona podía ver el reino de los cielos, pero que también podía entrar en el reino de los cielos, refiriéndose a esto que estamos hablando hoy en día. Pero como me toca cerrar, me gustaría hacer un preámbulo de lo ya dicho para recopilar la información, y así nos llevamos un mensaje acabado a nuestros hogares. Y es que el maestro comienza la parábola describiendo un tipo de corazón o un tipo de oyente, o en su defecto en la parábola un tipo de terreno. Y este tipo de terreno es el camino, o el que está junto al camino. Mi hermano Isaac definía esto de manera magistral cuando hablaba de que este tipo de terreno ha sido aquel que ha sido pisoteado. Usted sabe que cuando este sembrador salió a regar, tomó una bolsa con varias semillas y la tiraba por todo el trayecto que estaba realizando. Y la semilla estaba cayendo en diferentes lugares. El hecho de que el que está junto al camino, la palabra o el evangelio no halló cabida a él, o lo que es el fruto, la semilla que estaba regando el sembrador, no halló cabida en ese tipo de terreno porque estaba pisoteado. Todos sabemos que si nosotros nos vamos a un camino rural, dígase lodo, tierra, barro, el pisarlo constantemente hace que la capa superficial se ponga dura, se ponga como si fuera asfalto. No crece la hierba, no crece vegetación, se ve que transita personas diariamente allí. Pero hay dos tipos de suelo que está junto al camino. Está el suelo que se puso duro de tanto pisotearlo, y hay el suelo que entonces está incrédulo por dureza de su corazón. Hay un terreno que está duro porque los actores encargados de manifestar o representar el reino de los cielos han dado una mala representación de lo que es el cuerpo de Cristo. Dígase que una persona encuentre o entienda que un evangélico debería darle amor y cariño o comportarse de manera adecuada en los lugares, y tiene un vecino que no manifiesta estas cualidades. Esto puede ser que su corazón se endurezca, o en una ocasión que puede ser que esa persona necesite una ayuda o necesite un recurso, y va donde usted entendiendo que usted puede darle respuesta y usted se le niegue. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado para que la persona tenga dureza en su camino, o ese terreno sea duro por incredulidad y no porque usted representó de manera equívoca el reino de los cielos. Gloria a Jesús. Amén. Dice que este tipo de terreno, la palabra ni siquiera pudo profundizar en ella porque había una capa demasiado densa de dureza. Estaba muy duro para que penetre. La persona se rehúsa a escuchar la palabra, se rehúsa a ver manifiesto el reino de los cielos porque no cree. Y por eso este tipo de tierra no puede adoptar, o no haya cabida la semilla para que pueda germinar. Pero otro tipo de suelo también es aquella que está en los pedregales.
La semilla que cae en los pedregales tiene una peculiaridad, y esa peculiaridad parece un tanto positiva. Y parece positiva porque inmediatamente el sembrador deja caer la semilla, al poco tiempo ya se vio el resultado del trabajo efectuado por dicho sembrador. Usted se pondría contento, usted diría, bueno, la semilla germinó antes de lo esperado. Eso quiere decir que la tierra es buena o que yo tengo buena mano como sembrador. Se está esperando un beneficio de esta siembra. Se está esperando que este árbol, como ya comenzó a florecer, entonces se espera que comience a crecer y posteriormente a dar los frutos esperados o el objetivo con el cual fue plantado ese árbol. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero hay algo que es en contra entonces, porque él germina rápido, pero no tiene la profundidad necesaria para mantenerse a flote. Aleluya. Y hay muchas veces que nosotros vamos de manera acelerada queriendo lograr cosas en este camino, no sabiendo que el que no profundiza aquí tiene problemas. Porque esta semilla que cae en los pedregales, hay una capa de tierra que es muy delgada, en donde ella afirma sus raíces y va creciendo por intermedio de los pedregales y va floreciendo. Y usted diría, wow, qué tipo de semilla más fuerte, porque aún pudo germinar entre medio de las piedras. Alabado sea el nombre de Jesús. Puede verse positivo, gloria a Cristo, pero los árboles tienen un proceso. Y todo aquel que ha estudiado ciencia de la naturaleza o ha estado en la escuela ha escuchado hablar de un proceso que se llama la fotosíntesis. La fotosíntesis consiste en la alimentación de las plantas. Las plantas utilizan la luz del sol para convertir la energía solar en energía que puede ser aprovechable para esa planta. Es decir, que a partir de la luz del sol ellos producen sus propios nutrientes. Ellos producen azúcar. Ellos producen la flema que es necesaria para fortalecer sus tallos. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero ahora entramos en una contrariedad, porque el maestro está diciendo que cuando el sol salió, aquel árbol se secó. ¿Y cómo los árboles pueden secarse si ellos se aprovechan de la luz del sol? Te lo explico de manera detallada. Y es que dice la parábola que cuando el sol le dio aquella semilla o aquellos árboles que ya venían creciendo, estos se secaron. Pero yo acabo de decir que las plantas utilizan la luz del sol para su día a día, para ellas poder sustentarse. Esto es sencillo. Alabado sea el nombre de Cristo. Como este árbol no encontró la cavidad suficiente para profundizar sus raíces y obtener un recurso que se llama agua, para ello poder refrigerar sus hojas y sus ramas, pues entonces el sol procedió a secarle. Y entendí que el sol aquí en esta parábola es como la presencia de Dios. ¿Cómo así, varón? Sí, en el principio la Biblia establece que Adán se paseaba en el huerto del Edén en comunión con Dios. El hombre se paseaba en una intimidad terrible. El hombre tenía una cercanía con Dios y una amistad que era admirable. Se sentía cómodo, se sentía agradable, se sentía ese amor de padre a hijo, se sentía que nada podía romper ese lazo, se sentía protegido porque andaba con los leones y los leones no le hacían daño, los animales carnívoros no lo atacaban. Entonces se sentía protegido de gran manera. Pero algo pasó, algo sucedió, algo cambió, y es que este hombre inmediatamente desobedece. La misma presencia que le causaba paz y tranquilidad ahora le amenazaba de muerte. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Esto quiere decir entonces que la presencia de Dios va a causar vida si nosotros estamos afín con Él, pero va a causar muerte si estamos de manera contraria a su palabra. ¿Cómo así, varón? Sí, ustedes se acuerdan de Usa, y cuando estaban conduciendo el arca del pacto, era la misma presencia de Dios simbolizada por este objeto. Y dice que cuando este hombre se acercó y tocó el arca, entonces murió. Alabado sea el nombre de Jesús. Las árboles toman el sol para hacer su proceso de fotosíntesis. Gloria a Jesús. Utilizan la energía solar. A través de las hojas convierten esa energía solar en comida y en proteína para ellos alcanzar su recurso.
Pero hay otro elemento que ellos necesitan aparte de la luz del sol. Y este elemento es el agua. Cuando leía esto, inmediatamente me transporté a la mujer samaritana que estaba sentada junto al pozo. Jesucristo le dice: dame de beber, y entendemos cuál ha sido esta enseñanza y cuál ha sido esta ilustración que Jesucristo utilizó para acercarse a la mujer samaritana. Pero si traemos esta historia a colación con esta y la juntamos, podemos entender entonces que Jesucristo le estaba diciendo a ella: no importa cuánto te acerques a mí, no importa cuánto reflejes mi luz, si el agua que es el Espíritu Santo no germina en ti, alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuántas veces en la Biblia vemos que el Espíritu Santo figurado como agua? ¿Cuántas veces vemos en la Biblia que el que tiene el Espíritu Santo, ríos de agua viva corren de su interior? Entonces los árboles profundizan su raíz para extraer del suelo agua, y cuando ellos extraen agua del suelo producen un gas que se llama oxígeno. Gloria a Dios. Las plantas, a través de la luz solar, producen el oxígeno, y este oxígeno es vital para todo ser vivo. Ellos convierten el dióxido de carbono en oxígeno. Pero otra vez voy a otro pasaje bíblico de Jesús cuando está hablando que el que permanece en tinieblas aborrece la luz, porque sus obras son malas. ¿Cómo así, varón de Dios? Sí, es que los árboles o las plantas utilizan el sol para producir el oxígeno, pero cuando llega la noche los árboles se quedan sin alimento, y el oxígeno que produjeron ahora tienen que utilizarlo para poder sobrevivir. Y cuando ellos consumen el oxígeno que produjeron, producen nuevamente lo que es el dióxido de carbono. O sea que la producción se vuelve inversa. Lo que antes producían para bien, ahora lo están produciendo para continuar un ciclo. Eso da a entender entonces que cuando estamos cerca de la luz producimos vida, pero cuando nos alejamos de la luz, entonces esa vida que producimos tenemos que cuidarla en la oscuridad, porque se va apagando lentamente. Alabado sea el nombre de Cristo. O sea, esto da a entender que nosotros tenemos que estar con los organismos suficientes. Tenemos que ser el tipo de tierra adecuada para que ese fruto o para que ese árbol no se queme, para que ese árbol no se asfixie, para que ese árbol no se ahogue, sino que pueda tener sus nutrientes necesarios para que pueda dar fruto. Gloria a Dios. Mi alma esa te es la que adora. cayó junto al camino. Pero vemos que hay una que cayó en los matorrales, en los espinos, ¿verdad? Los espinos. Y esta que cayó en los espinos tiene una relación con lo que acabo de decir, porque además de que no cayó directamente en tierra, la que cayó en tierra, los espinos la mantenían día y noche en oscuridad. Gloria a Jesús. Recuerde que le dije que las plantas necesitan la luz del sol para producir sus propios nutrientes. Entonces esta que cayó entre los espinos no le daba la luz del sol. Los espinos la arropaban. Los espinos impedían que aquel alimento que ellos necesitaban para subsistir no pudiesen aprovecharlo. Y los espinos son representados, como decía mi hermano Dari, por el afán. Y esto quiere decir que hay personas que reciben el evangelio de manera alegre, de manera eufórica, de manera que nada puede detenerle. A esto nosotros le llamamos el primer amor. Y cuando una persona se encuentra en ese estado, piensa que puede con el mundo entero. Pero según va pasando el tiempo, los afanes del mundo, y con afán no nos queremos referir a aquellos oficios de nuestra vida diaria que nosotros hacemos. Porque si nosotros dejamos nuestros quehaceres, entonces pasaremos
de ser afanados a ser irresponsables. Y Dios no quiere nada con personas irresponsables. Dios lo llama vago, como dicen por ahí. Si usted se da cuenta, la elección de los 12, ellos estaban haciendo algo, inmediatamente Jesús les sale del cuento. Pedro y Juan estaban pecando, ¿verdad? Mateo estaba en su trabajo. Toda esa gente estaba en su vida diaria, estaban ocupados, pero Dios lo llamó. Lo que nos está diciendo aquí, no que seamos irresponsables, que sabiendo que en la casa no dejamos pan, y leche y no dejamos el dinero de la comida, de que salimos por ahí y que no estamos en afán. Eso sería error, eso sería una irresponsabilidad. Lo que la Biblia le está llamando afán aquí es tener una carrera de competencia con el mundo. Que si mi vecina se compró una lavadora nueva, yo tengo que comprarme una secadora y una lavadora aparte de las que son eléctricas y funcionan con gas. Que si en el trabajo se compraron un teléfono, yo tengo que comprarme dos. Que si el vecino cambió el carro, yo quiero comprar una camioneta. A eso en la vida le está llamando afán, a la competencia con el mundo, al deseo de pertenecer a este mundo pecaminoso, el deseo de ser acepto por las posesiones que nosotros manejamos, el deseo de nosotros darle la palestra pública diariamente. A esto es que la Biblia le llama afán. Nosotros estamos llamados a ser diferentes, a ser pobres no, a ser miserables tampoco, sino a conformarse con los recursos que Dios nos provee día a día. Gloria a Dios. Porque no es malo que yo tenga 30 camisas, ¿verdad? No es malo que yo tuviera mi jipeta, ¿verdad? Pero el problema es que yo me desenfoque de lo eterno por cosas que son efímeras. Ese negocio no da. Gloria a Dios. Porque vamos a traducir este versículo bíblico, ya casi termino. Jesús dice, ¿de qué le vale al hombre obtener todos los recursos necesarios que es la vida y al final perder su alma? Vamos a traducir eso aquí en lenguaje español. Es como que yo dijera, Randy, ¿verdad? Por tu salvación, por la vida eterna junto con Cristo, yo te voy a dar un carro del año, te voy a dar un closet lleno, te voy a dar zapatos, te voy a dar que comer todos los días, pero cuando suene la trompeta tú no vas. ¿Tú harías ese cambio? ¿Verdad? Ese cambio está raro. Porque de hecho yo ni siquiera sé cuánto tiempo voy a vivir en esta tierra. Si yo hago un cambio así y a la hora me vienen a buscar. Pero todo lo que nosotros podamos tener en esta vida efímera y pasajera no equivale a nada como una vida eterna cerca de nuestro Creador. Y ni siquiera es porque estemos felices allá, ni siquiera es por lo que podamos obtener allá, es porque Él nos amó primero, es porque Él pagó un precio de sangre para que nosotros estemos aquí. ¿Quién le dijo a usted que servimos a Cristo por posesiones? ¿Quién le dijo a usted que servimos a Cristo por lo terrenal que Él no pueda dar? ¿Quién le dijo a usted que servimos a Cristo por cosas que Él puede darnos materialmente? Nosotros tenemos que servirle porque Él nos amó primero. Tenemos que servirle porque Él murió en la cruz del Calvario para reconciliarnos con el Padre. Tenemos que servirle porque cuando estábamos atados en el mundo que no valíamos nada, Él nos cambió el nombre. Tenemos que adorarle porque éramos esclavos, éramos víctimas del pecado y de la muerte, y Él nos dio vida juntamente con Él. Por eso es que yo no haría ese tipo de cambio. Y yo tengo lucha y tengo aflicciones, por Él me dijo que confíe, porque voy a tener lucha, porque voy a tener aflicciones, porque se me van a levantar, porque voy a ver que el malo prospera, pero Él ha vencido todo eso para que yo esté junto con Él en el fin de los tiempos. Esa es la verdadera meta que debería tener el creyente. E hice este ejemplo y se ve un poco sarcástico. Que yo le diga, te voy a dar tanto a cambio de tu vida eterna. Te diría, eso no pasa, ¿sí? Lo que pasa es que usted no lo ve literal. Porque cuando usted le va dedicando tiempo a la oración, porque su diligencia entonces interfiere con ella, ya estamos haciendo un intercambio.
Cuando usted deja de consagrarse a Dios y le va restando a lo de Dios, y le va restando a lo de Dios, y le va restando a lo de Dios, eso tiene un lenguaje. Y ese lenguaje indica que usted se está preparando para vivir una vida eterna por aquí en la tierra. Porque nos estamos acomodando como que nos vamos a quedar aquí. Dije anteriormente que estar cómodo no es malo, todos deberíamos estar cómodos. Me encantaría que todos aquí tuviéramos las cosas que necesitamos para estar cómodos, para vivir una vida bien. Pero lo que digo es que eso no tiene nada de relevancia comparado con lo eterno. No podemos intercambiar lo eterno por lo temporal. Todo es posible dentro del marco del tiempo y el espacio. Si nosotros nos organizamos bien, podemos hacer ambas cosas. Podemos darle lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pues seamos como la buena tierra, ¿verdad? En la buena tierra cae el fruto, cae la semilla y produjo al 30, al 60 y al 100 por uno. Usted ve que aún la tierra es buena, aún la tierra es productiva, no produjo la misma cantidad de fruto. Dice que 30, 60 y 100. Hay veces que en la misma buena tierra, el que produce 30% está descuidando ese 30% porque está dando el 60% del otro árbol. Y el que tiene 60 descuida su fruto porque está dando el 100% que produjo el otro árbol. Y la parábola de los talentos nos habla claro a nosotros. Y dice que Dios le da a cada quien conforme a su capacidad, conforme a lo que puede lograr, conforme a lo que quiere ejercer. Es bueno que anhelemos los dones. Pablo nos manda a anhelar los mejores dones. El problema es cuando descuidamos lo que tenemos por estar mirando lo de otro. Como Asaf en el 73, ¿se acuerdan? Que veía la prosperidad de los humanos y llegó al punto de pensar que su vida de intimidad con Dios, su vida de integridad no significaba nada. Porque él veía que los malos prosperaban y él no. Pues ya ahí se estaba viendo casi el intercambio. Porque él dijo, los malos prosperan, pero los justos no están prosperando. Entonces voy a dejar mi justicia, porque no equivale a nada, parece, y me voy a ir junto con los malos a prosperar. Voy a ir a la fama, acostarme tarde trabajando y a levantarme temprano y no orar. Voy a acostarme tarde, me voy a levantar temprano y me voy a leer la Biblia. Y usted diría, sí, pero son cosas que se hablan diariamente. Y nosotros comenzamos por la oración, luego por la Biblia, luego a no congregarnos, hasta que estamos allá en el mundo frío como un bloque de hielo. Que no nos declaramos descarriados por vergüenza. Porque pasa igual como con los árboles. Dije que el oxígeno que producen los árboles a partir del sol, cuando está de noche, es ese mismo oxígeno que utilizan como alimento cuando no pueden producirlo. O sea que prácticamente ellos lo que están haciendo es almacenando alimentos. Cuando usted tiene una vida diaria, usted se está vistiendo con toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. El Señor le bendiga y póngase de pie, vamos a hacer una pequeña oración.